Elena siempre había creído en las promesas eternas. Cuando conoció a Arthur, un joven director ejecutivo de mirada penetrante y voz segura, sintió que había encontrado la definición misma del destino. Él era el hombre que todos admiraban, elegante, inteligente y respetado. Ella, en cambio, era sencilla, llena de sueños pequeños, pero sinceros. Y quizás fue precisamente esta sencillez lo que lo atrajo. Su primer encuentro tuvo lugar una noche lluviosa, cuando Arthur, corriendo a una reunión, se detuvo en un café para escapar de la tormenta. Elena estaba trabajando allí, sonriendo, incluso con las manos cansadas por el turno. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo algo que no necesitaba palabras. Pidió café, pero se quedó horas. Hablaron de todo, desde música antigua hasta sus miedos más profundos. Pronto llegaron más reuniones, viajes y cenas que combinaban lujo y sencillez. Arthur la llevaba a restaurantes caros, pero lo que más le gustaba era verla feliz con un pastel en el mercado o caminando descalza por la playa. La frialdad que mostraba en los negocios se desvanecía cuando estaba con ella. Poco después, se celebró la boda. Fue una ceremonia grandiosa, pero lo que más impresionó fue el brillo en los ojos de Arthur cuando prometió delante de todos: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, siempre estaré contigo. Y por un tiempo pareció que nada podría romper esa promesa. Elena se sentía la mujer más amada del mundo. Él la rodeó de flores. Y lo más importante, atención. Ella creía que su amor sería inquebrantable, como un castillo construido sobre roca sólida. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba los castillos. Y cuando aparecieron las primeras grietas, Arthur no reaccionó como el hombre que ella creía tener a su lado. Una mañana cualquiera, Elena notó algo extraño. Se despertó con un dolor intenso y una fatiga que no se le pasaba. Pruebas, citas y el diagnóstico que nadie quiere oír. Una enfermedad grave y silenciosa que requeriría tratamientos largos y dolorosos. Al principio, Arthur parecía dispuesto a luchar con ella. Le prometió los mejores médicos y los hospitales más caros. Se sentó a su lado en el hospital, tomándole la mano. Pero con el paso del tiempo, esa presencia se desvaneció. El director ejecutivo comenzó a ahogarse en compromisos, viajes y reuniones, mientras Elena enfrentaba la enfermedad sola, rodeada únicamente por el frío de las mañanas y el sonido de las máquinas del hospital. Porque es en estos momentos, cuando el dolor toca a la puerta, que descubrimos si las promesas de amor fueron verdaderas o solo hermosas palabras dichas en un altar. ¿Y tú? ¿Crees que Arthur resistirá hasta el final o que la ambición prevalecerá sobre el amor? No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y deja tu like para que no te pierdas la secuela y te emociones aún más con este drama.mea de elecciones y consecuencias. El diagnóstico cayó como una sentencia pesada. Lupus avanzado, una enfermedad que había acechado el cuerpo de Elena durante años y que ahora se manifestaba con fuerza. Cuando el médico le explicó que sería una larga batalla, llena de altibajos, se aferró a la mirada de Arthur. En el fondo, creía que, incluso en medio de todas las dificultades, él estaría a su lado. Después de todo, ¿no eran para eso las promesas en el altar? Durante los primeros meses, Arthur incluso lo intentó. Llevaba flores al hospital, contrataba enfermeras privadas y pagaba los mejores tratamientos. Elena recordaba las noches en que se despertaba con fiebre y lo veía de pie junto a su cama, revisando informes médicos como si fuera una reunión de negocios más. Pero algo era diferente. Su tacto era frío, mecánico, como si cumpliera una obligación. El brillo en sus ojos, el mismo brillo que la hacía creer en el amor eterno, comenzaba a desvanecerse. Las semanas se convirtieron en meses y los compromisos de Arthur se acumulaban. Reuniones inaplazables, viajes de última hora,
fusiones millonarias, palabras que sonaban a excusas. Elena se encontraba cada vez más sola, con la constante compañía de máquinas, jeringas y enfermeras. Había noches en las que se quedaba mirando la puerta de la habitación del hospital, esperando a que entrara, pero la puerta permanecía cerrada. Y cuando por fin aparecía, era solo por unos minutos, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono, como si estar allí fuera una... Elena empezó a escribir en un diario para no volverse loca. En una de las páginas garabateó: no sé qué duele más, la enfermedad que corroe mi cuerpo o el silencio que corroe mi corazón. Un día, durante una sesión de quimioterapia, miró a su alrededor. Había otras mujeres allí, también frágiles, pero acompañadas de sus maridos, hijos y amigos. Ella no. Y fue en ese momento que comprendió una cruel verdad. Arthur, aunque estaba vivo, ya se había ido. En casa, la soledad sofocante era aún más. La enorme cama parecía un océano de vacío. Encendió la televisión solo para evitar el sonido de su propia respiración. Cada objeto le recordaba su experiencia compartida, pero ahora parecían trofeos de un amor que ya no existía. Y con cada ausencia se abría una nueva herida. Elena, que una vez soñó con el futuro, ahora luchaba simplemente por sobrevivir al presente. Era una tarde lluviosa, y Elena ya no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Le temblaban las manos, su cuerpo clamaba por descanso, pero su mente permanecía llena de esperanza. Creía que, en algún momento, Arthur entraría por la puerta del dormitorio con esa sonrisa que una vez iluminó su vida, solo que, ese día, llegó diferente. Arthur no trajo flores, no llegó con trajes arrugados por el exceso de trabajo, ni con esa fría preocupación que se había vuelto común. Trajo una maleta grande y negra, que dejaron junto a la puerta como advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder. «Arthur, ¿vas a viajar otra vez?», preguntó Elena débilmente, tratando de creer en otra excusa. No respondió de inmediato. Respiró hondo, miró al suelo y evitó su mirada. «No es solo un viaje, Helena. Yo ya no puedo más. Necesito seguir adelante con mi vida». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Los ojos de Elena se abrieron de par en par y su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¿Me estás dejando?». Arthur se pasó la mano por el cabello, nervioso. La decisión pero mantuvo voz. «Ya no soporto verte así. No estoy hecha para este dolor. Necesito vivir». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Intentó incorporarse en la cama, pero su cuerpo no respondía. Se encontraba ante una escena aparentemente imposible. El hombre que juró estar a su lado en la salud y en la enfermedad, ahora la abandonaba en la etapa más frágil de su vida. ¿Y eso fue todo? ¿Todas las promesas? ¿Todo ese amor? ¿Eran solo palabras bonitas? Su voz sonaba entrecortada, mezcla de dolor e incredulidad. Arthur no respondió. Tomó su maleta, se dirigió a la puerta, y antes de irse, la miró por última vez. Pero no era una mirada de amor ni de compasión. Era la mirada de alguien que desea liberarse de una carga. La puerta se cerró con un clic, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue como el golpe final. Elena rompió a llorar. Sintió que la enfermedad cobraba aún más fuerza en su interior, no por las células que la atacaban, sino por la soledad que ahora la devoraba. En los días siguientes, cada golpe a la puerta le hacía creer que había regresado. Pero no. El silencio de la casa se convirtió en su compañero. Las paredes parecían gritar recuerdos, los muebles los cargaban y el diario recibía lágrimas que manchaban cada página escrita. Consideró rendirse. Sin Arthur, la lucha parecía imposible. Pero en medio de la oscuridad, algo en su interior empezó a cambiar. Una pequeña llama, casi imperceptible, que decía: «Si él te dejó, debes aprender a no dejarte a ti mismo». A veces, cuando nos dejan hechos pedazos, descubrimos la fuerza para reconstruirnos. Y Elena
Estaba a punto de demostrar que incluso el corazón más herido puede resurgir de las cenizas. ¿Crees que Elena podrá transformar su dolor en fuerza? El próximo capítulo revelará un giro sorprendente. No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y deja tu like. Esta es la mejor manera de apoyar historias que tocan tu corazón. El abandono de Arthur fue como una muerte en vida para Elena. Durante los primeros días la invadieron las lágrimas, creyendo que no lo lograría. Su cuerpo, ya frágil por la enfermedad, parecía negarse a seguir adelante. Las noches eran interminables y la soledad parecía gritar desde cada rincón de la casa. Pero fue precisamente allí, en el fondo del pozo, donde una semilla comenzó a germinar. Una mañana, todavía en la cama, Elena oyó el canto de los pájaros fuera de su ventana. El sonido parecía burlarse de su dolor, pero al mismo tiempo transmitía un mensaje. La vida seguía, lo quisiera o no. Fue en ese momento que decidió escribir. Tomó su diario y con manos temblorosas comenzó a registrarlo todo. Cada lágrima, cada recuerdo, cada fragmento de dolor. El diario se convirtió en su escape, su forma de no volverse loca. Con el tiempo, esas páginas adquirieron una nueva forma. Ya no eran solo diatribas, eran cartas de aliento para ella misma. Frases como, no lo necesito para sobrevivir y mi vida no ha terminado. Empezó a llenar el cuaderno. Era como si Elena, poco a poco, se reconstruyera palabra por palabra. Empezó a asistir a grupos de apoyo. Al principio, solo escuchaba las historias de otras mujeres que también habían enfrentado la enfermedad, la pérdida y el abandono. Pero un día se armó de valor para contar la suya. Habló de un amor que se convirtió en abandono, de un dolor que parecía insoportable. Y, al ver lágrimas en los ojos de otras mujeres, se dio cuenta de que su dolor también tenía el poder de sanar. Con cada encuentro, Elena se fortalecía. La enfermedad persistía, los tratamientos eran dolorosos, pero su alma ya no estaba en ruinas. Descubrió el placer en las pequeñas cosas: preparar su propio café, cuidar las plantas del jardín, caminar unos pasos más de los que había logrado el día anterior. Poco a poco, el espejo reflejó no solo las cicatrices de su lucha, sino también la fortaleza de la superviviente. Su cabello, ralo por los tratamientos, volvió a crecer. Sus ojos, opacos antes, recuperaron su brillo. Elena ya no era la misma mujer frágil que Arthur había abandonado. Ahora era alguien que renacía de las cenizas, alguien que lucía cicatrices como medallas. En una de las reuniones del grupo de apoyo, una joven a la que recientemente le habían diagnosticado cáncer la abrazó y le dijo: «Eres la prueba de que podemos ganar». Estas palabras hicieron llorar a Elena, pero no de dolor. Lloró de orgullo, porque comprendió que su historia, que parecía un final, se estaba convirtiendo en un nuevo comienzo. Pasó el tiempo y su vida tomó un nuevo rumbo. Hizo amigos, retomó aficiones olvidadas y volvió a soñar. La enfermedad seguía presente, pero ya no la definía. Elena había aprendido a vivir más allá del dolor, y esto la hizo más fuerte que nunca. Pero el destino, irónico como siempre, le tenía reservada una sorpresa. Justo cuando ya no esperaba nada de él, un golpe en la puerta lo cambiaría todo. Años después, el hombre que la abandonó en el momento más difícil de su vida regresó, suplicando entrar no solo en su casa, sino también en su corazón. El tiempo es un juez implacable. No olvida ni perdona, simplemente muestra día tras día las consecuencias de nuestras decisiones. Y Arthur, el director ejecutivo, que una vez se creyó invencible, empezó a sentir este peso. Los años le trajeron dinero, poder, fama, pero nada de eso pudo llenar el vacío que crecía en su interior. Asistía a fiestas lujosas, conocía mujeres hermosas y viajaba por el mundo en jets privados. Sin embargo, cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, la misma imagen volvía a su mente.
Elena, frágil en la cama, llorando al verlo salir con la maleta en la mano. Lo que antes era una simple molestia se convirtió en un tormento. Intentó escapar de este recuerdo sumergiéndose en más trabajo, pero el éxito ya no tenía sabor. Las victorias empresariales se volvieron insípidas, como vino caro olvidado en la boca. Arthur descubrió que conquistar el mundo puede ser fácil, pero inútil cuando se pierde a la única persona que le dio sentido. Una noche, solo en su ático, encontró una caja vieja. Dentro había fotos de su vida con Elena, su boda, su luna de miel, las salidas sencillas que tanto le gustaban. Entre los recuerdos, había una carta olvidada que ella había escrito en los primeros meses de su matrimonio. Las palabras eran dulces, llenas de esperanza, y hablaban de los sueños que harían realidad juntos. Al leerlas, Arthur se derrumbó. Ese hombre frío y calculador lloró como un niño perdido. Fue en ese momento que decidió. Tenía que regresar. No importaba si Elena lo odiaba, si ya había pasado página, si había alguien a su lado. Tenía que al menos pedir perdón. Tenía que arrodillarse ante ella y confesarle lo que llevaba años cargando dentro. Días después, Arthur llamó a la puerta de Elena. Ya no era el hombre impecable de antes. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus hombros hundidos y sus ojos... ¡Ay! Sus ojos estaban cansados, pero reflejaban algo que nunca antes había mostrado: arrepentimiento. Cuando se abrió la puerta, Elena tardó unos segundos en reconocerlo. La sorpresa fue inevitable. Él, antes tan poderoso, ahora parecía más pequeño. No por la edad, sino por el peso de la culpa. Elena... Su voz se quebró. Necesitaba verte. Guardó silencio intentando comprender qué pasaba. Su corazón se aceleró, no porque aún lo amara, sino porque todos los recuerdos volvieron a ella. El abandono, las lágrimas, la soledad. Arthur dio un paso adelante. Me equivoqué, fui un cobarde, te dejé cuando más me necesitabas, y no ha pasado un solo día sin que me arrepienta. Te lo ruego, déjame intentar arreglarlo. Elena respiró hondo. El silencio entre ellos era denso, casi sofocante. El hombre que una vez amó estaba allí, destrozado, rogando por una segunda oportunidad. Pero ¿puede el tiempo curar heridas tan profundas? Elena permaneció inmóvil unos instantes, mirando a Arthur como si contemplara un fantasma del pasado. Sus ojos, antes llenos de lágrimas fáciles, ahora estaban firmes, llenos de una fuerza que solo alguien que ha sobrevivido al abandono y al dolor podría poseer. Arthur extendió su mano rogando: «No espero que me olvides, ni que me quieras como antes, pero por favor dame una segunda oportunidad. Necesito que vuelvas a respirar». Elena respiró hondo. Su corazón aún sabía quién estaba frente a ella, pero también sabía lo que había sufrido. Y con sorprendente calma respondió: «Arthur, pasé años creyendo que no podía vivir sin ti. Lloré, me sentí destrozado, pensé en rendirme, pero fue en tu ausencia que descubrí quién soy realmente. Renací sin ti, y no renunciaré a esta vida que construí solo para reparar lo que tú destruiste». Las palabras eran firmes, pero llenas de compasión. Elena no hablaba con rencor, sino con la serenidad de quien ya había ganado la guerra interior. Arthur cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Él, el hombre que tenía el mundo a sus pies, ahora estaba solo, derrotado ante la mujer a la que no había sabido amar en el momento oportuno. Elena se inclinó, lo miró a los ojos y dijo suavemente: «Te perdono, pero el perdón no significa retorno. Significa libertad. Y hoy, Arthur, soy libre». Con esas palabras, cerró la puerta con suavidad, no como si expulsara a alguien, sino como si cerrara un ciclo. Por dentro, Elena sonrió. Sabía que estaba completa. Sabía que su historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba. Y por fuera, comprendió demasiado tarde que el amor, cuando se descuida, no espera. Podría perdonar, pero nunca volvería a ser el mismo.
La verdadera victoria no es recuperar a quienes nos abandonaron, sino mostrarle al mundo y a nosotros mismos que podemos florecer incluso después de haber sido destruidos. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas más están por venir. Historias de amor, dolor, superación y decisiones que cambian el destino. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y deja tu like para que no te pierdas ninguna de las próximas emociones. Tu participación es lo que mantiene vivas estas historias.